Muy bien, vamos a comenzar con la parte 2. En esta parte sí nos va a interesar tener a mano las librerías Bootstrap para poder realizar una interfaz visual lo más estéticamente linda posible. Para ello vamos a utilizar como ejemplo el ejercicio 7, en el cual nos pide desarrollar un programa que calcule el monto de la propina a dejar en un restaurante, solicitando al usuario el monto de la cuenta y el porcentaje de propina deseado. Y obviamente el programa tiene que calcular el monto total a pagar. Muy bien, ¿qué vamos a necesitar? Ya lo tengo copiado. Vamos a necesitar una carpeta CSS que adentro tenga el Bootstrap CSS y una carpeta JS que en el interior tenga el Bootstrap JS. En este caso, en ambas carpetas, CSS y JS, tengo el Bootstrap minificado. Eso le indica la palabra min. Fíjense, en los dos lo tengo. Vamos a tomar como esqueleto el archivo 1 y lo vamos a cambiar por ejercicio 7. Muy bien. Abrimos para editar. Y recuerden que pueden utilizar el editor de texto que ustedes quieran. Si es un IDE mejor. Yo voy a utilizar este porque es muy sencillo de usar. Vamos a dejar todo en 0. Vamos a ponerle en vez de ejercicio 1 calculadora de propinas. Y la acción va a ser sobre este mismo archivo, o sea, sobre el archivo 7php. Voy a guardar. Voy a venir a prácticas. El archivo 7 apareció. Y como vemos, el título dice calculadora de propinas y el contenido es nulo porque no estoy mostrando absolutamente nada. Muy bien, ¿qué me pedía? Que calcula el monto de la propina a dejar solicitando el monto total de la cuenta y el porcentaje de propina deseado. Entonces, como necesito interacción del usuario, voy a instalar un formulario, va a tener un método GET. Si quieren, podemos cambiarlo por POST. Eso hace que los parámetros no se envíen por la dirección, ¿sí?, de la aplicación, entonces no van a ser visibles para el usuario, pero se van a enviar de igual manera. Y como estamos queriendo que esto funcione visualmente correcto, vamos a linkear tanto el Bootstrap del CSS como su JS. Para ello, vamos a ver, tengo aquí guardado el link, el meta, para poder mostrar la aplicación con un initial scale de 1. Eso significa que voy a verlo en la escala correcta, no importa el dispositivo que sea, y aparte vamos a linkear el Bootstrap. Haciéndolo de esta manera, colocamos un link que como relación del style sheet, y el href va a ir a la carpeta css barra bootstrap.min.css. Y abajo, antes de que cierre el body, vamos a colocar el script que como source tiene que tener js barra bootstrap.min.js. Cierre el script y ya tenemos listo la librería Bootstrap linkeada. Probamos y excelente, todo bien, sin errores. Vamos a colocar ahora el formulario. Ahora, quiero que se vea bien, por lo tanto voy a tener que colocar un div que va a tener que tener la clase container para poder centrar todo el código. Dentro de la clase container voy a tener que tener un div con la clase row para generar una fila y un div con la clase call, en este caso sm le vamos a poner 10, en md le vamos a poner 8 y en xl, que es la visión de la computadora, le vamos a poner 4. ¿Por qué? Porque las computadoras tienen pantallas muy anchas. Y dentro de este call vamos a colocar nuestro formulario. Muy bien, vamos a cerrar los divs. Fíjense que siempre es importantísimo dejar todo perfectamente alineado. No es una cuestión de capricho, sino que es una cuestión de orden, para que visualmente sea mucho más prolijo poder ver el código.
Y dentro del form vamos a colocar un label que indique al usuario qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ingrese el monto a pagar. Cerramos el label y colocamos un input que va a ser del tipo número, type number, porque tiene que ingresar un número obviamente. Vamos a agregarle la clase form control para que se vea bien y le vamos a colocar un nombre, por supuesto. Vamos a colocarlo antes de la clase porque es más importante, que va a ser, por ejemplo, total. Muy bien. Lo mismo tendría que hacer con el monto de la propina. Ingrese el porcentaje de propina. Y vamos a colocar, por ejemplo, name propina. Guardamos y probamos. Ping, excelente, ya se ve bonito, ¿no? Ingresa el monto a pagar, ingresa el porcentaje de propina. Faltaría un botón que va a tener el tipo submit, porque significa que se va a enviar el formulario. Tiene que tener un nombre que sea, por ejemplo, calcular, y obviamente una leyenda para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Cerramos el botón. Y algo importante para que sea bonito es agregarle una clase. Vamos a agregarle la clase btn para indicar que es un botón. Y a su vez la clase btn info para hacerlo de color azul. Refrescamos. Excelente. Muy bien. Ahora, ingresa el monto a pagar. Voy a ingresar un monto cualquiera. Ingreso el porcentaje de propina. Voy a ingresar un porcentaje cualquiera. Me gustaría que no se vea, no aparezca un elemento nuevo, sino que se vea el resultado en la pantalla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar el label y el input y voy a poner el total a pagar es de, vamos a ponerle como nombre resultado, y no quiero que se modifique, así que le voy a agregar un atributo que se llama read only para que solamente se pueda leer. Si refresco, tengo un input que no se puede escribir. Y aquí voy a mostrar el resultado. ¿Sí? En este input mostrar el resultado. Veo que queda todo muy pegado. Entonces lo que voy a hacer es colocar cada label y cada input en un div que le voy a llamar, que le voy a agregar una clase que le va a dar espacio. El espacio se lo voy a dar con una clase que se llama MI, que significa margen en el eje de la Y. Vamos a ponerle un margen de 3 y ambos, label e input, van a estar dentro de este div. Así que cerramos el div y probemos cómo queda. Muy bien, ya empieza a tener espacio. Vamos a continuar agregando el div tanto al label del input siguiente como al label del input último. Para que quede prolijo, lo que tengo que hacer es identar los controles. Guardamos y vemos cómo queda. Excelente, queda mucho mejor que antes. Muy bien. Ahora que se ve bastante bien, me gustaría que esté centrado en la pantalla. ¿Cómo logro centrar en la pantalla? Bueno, habíamos hablado de las clases difflex. El row ya tiene una clase difflex, así que lo único que tengo que hacer es decirle que alinee los ítems al centro y que justifique el contenido en el centro. Eso va a hacer que esté vertical y horizontalmente centrado. ¿Sí? Se centró horizontalmente, verticalmente no se centró porque los elementos comienzan desde que inicia la pantalla hacia abajo. Pero está muy bien. Vamos a ver cómo solucionar eso. Ahora me gustaría que cuando yo ingrese el monto e ingrese el porcentaje a pagar, por ejemplo, vamos a ponerle 1000 y 10% de propina, me dé el total a pagar, que va a tener que ser de 1100. Entonces, ¿cómo hago esto? Igual que como venía haciendo antes, utilizando PHP. Lo que voy a hacer, vamos a sacar el PHP de acá,
lo vamos a colocar arriba, por ejemplo, al inicio del body, y vamos a preguntar que si vino la variable calcular, que es la variable que le da nombre el botón de calcular, vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo se hace el cálculo? Se hace agregándole al total el porcentaje de la propina. Entonces, voy a poner total a pagar tiene que ser igual a el total que envía el usuario más el porcentaje de la propina. O sea, ¿cuál sería el porcentaje de propina? Hay que sumarle el porcentaje del total que es la propina. Esto se llama propina. Pero como la propina la van a ingresar en un número entero, por ejemplo 10, para poder sacar el porcentaje lo que tengo que hacer es dividir por 100. Entonces, el total a pagar es el total más el total por el porcentaje de propina que el usuario ingresa. Y este total a pagar lo tendría que mostrar en el input resultado. Así que lo ideal sería que la total a pagar tenga un valor predeterminado y ese valor luego se muestre en el control llamado resultado. Entonces vamos a ponerle value igual, comillas, y acá adentro tengo que colocar con PHP la variable total a pagar. Guardo y refresco. Muy bien. ¿Cuál será el monto a pagar? Por ejemplo, 1000. ¿Cuál es el porcentaje de propina? 10. Toda paga es de 1100. Muy bien, excelente. ¿Qué me gustaría también? Que los valores de total de monto a pagar y porcentaje de propina no desaparezcan para que se puedan visualizar. Entonces, total a pagar es 0. Pero me gustaría tener otras dos variables más. Por ejemplo, la variable total y la variable propina, que sea igual a 0. Ahora, si vino a calcular, supuestamente vino total y propina. Entonces, total tiene que ser igual al request total. Y propina tiene que ser igual al request propina. Si quiero, podría reemplazar total por el valor de la variable porque va a valer exactamente lo mismo. Y propina reemplazando el request propina. ¿Sí? ¿Y qué tendría que hacer? Agregar ese valor a los inputs ya mencionados. Esto es pesos total. Y para aquí abajo, copio y pego que es más fácil, pesos propina. Muy bien, vamos a agrandar un poquito para que se vea mejor. Y vamos a probar. Sí, voy a volver a mirar el formulario. Y ya me muestra lo que yo tengo. Por ejemplo, si pagué 10.000 pesos y la propina es del 5%, el 5% de 10.000 es 500, así que tiene que ser 10.500. Excelente. No desaparecieron los números, cosa que es algo satisfactorio, y me puso el total a pagar. ¿Sí? ¿Qué me gustaría que tenga esto? Mínimamente que esté centrado en la pantalla y que tenga un título que me indique qué es lo que hace. Para eso, antes del form, dentro del call, puedo colocar un H3, por ejemplo, que diga que es calculadora de propinas. Cierro el H3. Y puedo colocar un texto en un P. Va a ser un texto chiquitito para que no distraiga mucho a la persona de lo que tiene que hacer. Le vamos a poner a la clase textMuted para hacerlo de color clarito. Y le vamos a decir al usuario qué hacer en este texto. Es como una especie de ayuda.
y vamos a decirle permite calcular el total a pagar con la propina indicada. Cerramos el small, cerramos el párrafo, guardamos y probamos. Bien, calculado de propinas. Permite calcular el total a pagar con la propina indicada. ¿Sí? Se ve bastante bien, ¿no? Me gustaría que todo esté centrado en la pantalla. Pero para que esté centrado en la pantalla, el row, ¿sí?, o el container tendrían que tener el alto total de la pantalla. Eso se los voy a dejar como ejercicio para que vean cómo puedo centrarlo verticalmente. Y otra cosa que me gustaría es que el botón tenga el ancho completo para que quede como una aplicación que todos conocemos. Muy bien, digamos que podemos dar por finalizado el ejercicio 7.